Hola amantes del terror, repasemos algunos reportes que nos han enviado. Hola, me llamo Javier y les voy a contar lo que me pasó. Mis abuelos me criaron en una casa sencilla al final de un camino de tierra, donde el rugido de los autobuses parecía lejano y el olor a café nos despertaba antes que nosotros. Me enseñaron que la fe y el trabajo van de la mano, incluso cuando el bolsillo pesa poco y el futuro parece más pequeño que el patio trasero. Crecí escuchando que la escuela era un puente, pero el hambre no espera, y algunos días el puente es un atajo en las esquinas. Me prometí volver a estudiar, pero cada factura del refrigerador me tiraba de la camisa. Cuando cumplí 15 años, dejé mis cuadernos y empecé a hacer trabajos esporádicos. Trabajé un tiempo como ayudante de carpintero, barriendo aserrín y sujetando tablas, mientras mi abuelo me contaba historias del barrio. Ya tenía los dedos callosos de tanto hablar con la madera, y yo intentaba seguirle el ritmo, pero el aserradero pagaba mal y el polvo me dejaba sin aliento. Cambié mi martillo por bolsas, vendiéndolo todo en los semáforos, dulces, trapos de cocina, encendedores. Fue entonces cuando vi a un hombre con un cubo de flores en la esquina más concurrida, y me di cuenta de que los pétalos valían más que el resto junto. Las flores me infundían una extraña dignidad. Nos acostumbramos a la lluvia y al sol, pero quienes entran con las ventanas cerradas sonríen de otra manera al ver el color. Aprendí a atar las ramas sin dañar los tallos, a elegir las rosas más abiertas, a guardar los lirios para el final, para que no me mancharan. La última hora de la tarde, contaba los billetes pequeños y pensaba que, dentro de un mes, podría cambiar el techo de la pequeña ampliación. Fue en uno de esos momentos, en el cruce de la avenida principal, que se detuvo una camioneta y un hombre con gafas de sol de espejo me hizo señas con un leve movimiento de barbilla. No preguntó el precio del ramo, solo señaló otro coche unos metros más adelante y habló en voz baja, como si el tráfico pudiera oírlo. «Dale esto a esa camioneta azul cuando cambie el semáforo», dijo, y metió la mano en la parte trasera de las flores, ajustando algo que no pude ver bien. El gesto fue rápido, discreto, y el plástico crujió como un casquillo de bala. «Te doy 500 ahora y 500 después si lo haces bien». La cantidad para mí era para un mes de gasolina y las medicinas de mi abuela. El semáforo cambió, caminé entre los coches y pasé junto al ramo sin mirar demasiado. Cuando regresé, ya no estaba, pero los 500 pesos estaban en mi bolsillo, calientes como si tuvieran pulso. Al día siguiente reapareció, y al siguiente, y al siguiente. La rutina me hipnotizaba, recibía el ramo retocado, cruzaba la franja pintada al óleo y se lo entregaba a la camioneta azul estacionada más adelante. A veces me daba 5,000, a veces 10,000, y tenía que tragarme la pregunta de dónde había salido ese dinero. Me convencí de que solo vendía flores, de que lo demás no era asunto mío. Pero los ojos del hombre empezaron a sonreír menos, y su voz adquirió un peso invisible que me empujaba a repartir como si ya fuera parte de una máquina más grande que mis manos. La primera amenaza no fue una palabra, fue un regalo. Me sujetó la muñeca al borde del macizo de flores y me puso en la palma una moneda azul, pesada y fría, con un diseño que no reconocí. «Es un guardián», dijo, haciendo rodar la lengua sobre la R como si no hubiera nacido allí. Intenté reír porque crecí besando santos antes de irme, pero el humor se me pegó en la comisura de los labios. La moneda pareció enfriarme el sudor y cuando me soltó la muñeca sentí como si me marcaran la piel. Con la moneda azul en el bolsillo, cada semáforo se hacía más largo. El tiempo entre una luz roja y la siguiente empezó a albergar más pensamientos de los que podía soportar. Recé en voz baja, desobedeciendo la orden que me había hecho escocer la oreja y pedí perdón por haberlo pedido. En casa, mi abuela notó el extraño olor que había empezado a atormentarme, un metal agrio que no se quitaba ni con jabón. «¿Te estás contagiando de algo del hospital?», preguntó, ajustándose el rosario en la mano, y yo opté por no mentir ni decir la verdad. Simplemente sonreí torcidamente y fui a lavar las flores, como si el agua pudiera lavar lo que las palabras no podían. La primera noche que algo vino a cobrar no estaba en mi habitación, sino en la cocina. La lámpara parpadeó, la puerta crujió un poco y la sombra de una figura alta con una bata negra se plantó cerca del fregadero. Me quedé paralizada, jarra en mano, y mi abuela, que venía por el pasillo, cerró los ojos y se dejó caer rígida en una silla, con los dedos entrelazados en el aire, como si sostuviera una taza invisible. Intenté llamar a mi abuelo, pero la voz era silenciosa, y la sombra se retiraba lentamente, cruzando las baldosas como vapor.
Cuando volvió la luz, mi abuela lloraba sin lágrimas, diciendo que había sentido un peso en el pecho y que alguien había rezado contra nuestra casa. Por la mañana, mi abuelo fue a la carpintería, fingiendo que no había pasado nada, pero la sierra no perdona las distracciones. El corte le arrancó un trozo del dedo y la sangre, que nunca me asustó en una pelea callejera, me revolvió el estómago y me subió hasta la nuca. En el centro de salud, mientras le vendaban el muñón, bromeó diciendo que al menos ahora tenía menos uñas que cortar. Reí por obligación y dentro la culpa arrastraba los muebles. Regresé a la intersección la tarde siguiente porque el refrigerador no acepta luto y porque el hombre de los espejos no olvida a quien le debe un favor. Las entregas se volvieron casi diarias y el tráfico aprendía mi nombre sin que yo lo dijera. El camión azul parecía estar en cada semáforo donde me detenía, como si me acechara o como si ya hubiera memorizado sus lugares favoritos. Una tarde, al cruzar entre dos autobuses, sentí que el suelo se inclinaba. Un olor a cobre viejo me inundó la nariz, mis dedos soltaron las flores y la calle dio vueltas. Cuando desperté, los pétalos se aplastaban contra el asfalto y los conductores tocaban la bocina como alarmas. El hombre apareció de la nada, me levantó por los hombros y me susurró que estaba viva gracias al guardián, que más me valiera darle las gracias como es debido. La frase me atravesó como un viento helado. Esa misma noche, mi abuela sufrió un ataque de ansiedad que la dejó sin aliento, y mi madre, que vivía lejos, llamó para contarme que había soñado con un hombre con abrigo negro apoyado en nuestra verja. Lo junté todo, como quien arma un rompecabezas con piezas dispares, y solo surgió una imagen distorsionada, la moneda azul en mi bolsillo, pesada como una piedra de río, y una promesa imposible de cumplir: no rezar. Decidí parar. Me dije, mirándome en el espejo del baño, que el día siguiente sería el último, que nadie volvería a verme en el parterre, que la calle me había dado demasiada suerte y era hora de devolvérsela. Me encontré con el hombre a la mañana siguiente y le dije que sería la última vez. Apretó el labio inferior, como quien espanta un mosquito furioso, y me preguntó si estaba seguro. Sí, respondí, y me di cuenta de que estaba temblando. Me dio una ramita y me dijo que hiciera lo de siempre, y lo hice. Pero en lugar de guardar la moneda azul más tarde, fui al final del camino de tierra, donde corre un hilillo de agua que solemos llamar río, y tiré la moneda. La moneda desapareció en un segundo, apagada, como si el agua la hubiera estado esperando. Sentí un alivio que era casi alegría, como si me hubieran quitado el respirador de la cara. La tranquilidad duró lo justo para cruzar la esquina. En la acera frente a mi casa, el aire olía a vela apagada, y oí 3 golpes secos en la puerta, como si un puño de madera pidiera permiso. Pensé en el guardián y reí nerviosamente para mis adentros, diciendo en voz alta que no se abre para la mala suerte. Al girar la cerradura, no había nadie. El pasillo, sin embargo, olía al mismo metal agrio de antes, y el jarrón de la cocina estaba en el suelo, sin pétalos, como si alguien hubiera quitado las flores con prisa. Me quedé mirando al vacío, intentando decidir si la visita había sido un mensaje o una despedida. Salí de casa poco después a buscar pan y medicinas, y fue de regreso cuando las ambulancias entraron en la calle, chillando como si la sirena tuviera sed. Los vecinos se reunieron, la farola empezó a grabar con celulares, y la policía me pidió que me quedara detrás de la cinta de plástico. Al principio no entendí, solo vi la camilla, las sábanas y unas chanclas boca abajo. Cuando finalmente me dejaron pasar, el mundo ya me había desarmado. Dijeron que fue rápido, que el olor a gas era extraño incluso sin la estufa encendida, que las ventanas estaban cerradas por dentro. Lo oí todo como quien oye lluvia lejana, y en mi cabeza la palabra represalia ardía hasta convertirse en silencio. El funeral mezcló flores y culpa de una forma imposible de describir sin jadear. Las coronas eran de lirios, las mismas flores que había atado con un listón, y mis manos repetían el recuerdo del nudo mientras bajaban el ataúd. Mi madre me preguntó por qué temblaba tanto y le dije que tenía frío, aunque el sol nos pegaba de lleno en la cabeza. Esa noche, la almohada se volvió más pesada que mi cuerpo. Quería rezar el rosario entero y al mismo tiempo temía que cualquier oración encendiera la luz de quienes me observaban desde fuera de casa.
Los días siguientes fueron un mar de gestos mecánicos. Distribuí mis cosas, pagué la luz, devolví las botellas de vidrio a la tiendita de Seu Osvaldo, y al volver al cruce, el sonido de las bocinas me parecía un idioma extranjero. La camioneta azul ya no aparecía, o quizá había dejado de ver lo que me hacía daño. Intenté rehacer mi vida sin el guardián, pero siempre terminaba en la puerta donde había tocado el picaporte, y el recuerdo de esos 3 golpes me vaciaba como si alguien me hubiera abierto una válvula en el pecho. Fue entonces cuando decidí irme. Han pasado 15 años desde aquella mañana. Hoy trabajo cerca de la frontera, empujando cajas en un almacén que huele a polvo y maíz, y vivo en una habitación donde el viento canta bajo la puerta. A veces me despierto en mitad de la noche pensando que alguien ha dejado un abrigo negro en el pomo, y entonces respiro hondo y digo los nombres de mis abuelos en voz alta, como quien enciende una luz sin encender una bombilla. Sigo rezando, obstinadamente y con respeto, porque fue lo único que nunca me cobró intereses. La moneda azul permaneció en el arroyo y el guardián permaneció donde viven las palabras cuando no entendemos, en un estante encerrado por la memoria. Si me preguntas qué he aprendido, diría que el dinero fácil sale caro no es un eslogan, sino una contabilidad basada en la sangre. También descubrí que la ciudad tiene sus propios santos y fantasmas, y que a veces ambos visten el mismo atuendo para confundir a los transeúntes. No sé qué pasó realmente ese día con las ambulancias, y quizá nunca lo sepa. Solo sé que ningún trato vale la paz de sentarse con la persona que amamos a compartir pan y conversación. Y que si un día alguien te ofrece protección en forma de amuleto y te pide a cambio el silencio de tu fe, piénsalo 2 veces antes de aceptar, porque hay exigencias que llaman a la puerta mientras la casa aún duerme. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo María y les voy a contar lo que me pasó. Coso desde pequeña. Mi madre me enseñó a domar la tela como el viento, tensando el hilo sin dejar un nudo visible. Cuando mi esposo perdió su trabajo, monté un pequeño taller en la sala, entre la ventana y la estufa. El sonido de la máquina se convirtió en un rayo de esperanza para nosotros, y cada vestido entregado era una factura pagada y un soplo de aire fresco. Con el tiempo, los pedidos aumentaron y empecé a comprar mucha ropa usada para renovar. Un conocido del mercado me tomó aparte y me dijo que tenía una lavadora vieja a un precio que parecía una maravilla, una de esas pesadas de hierro con pedal suave. Me la llevé a casa como quien adopta un animal callejero, la limpié, le cambié el aceite y vi que tenía un brillo tenaz bajo el óxido. En un lateral, pegado con cinta adhesiva, encontré un colgante de piedra oscura con un ojo azul pintado en el centro, rodeado de letras que no reconocí. Me pareció precioso y lo dejé ahí, porque siempre he creído que los objetos esconden historias y a veces protección. La noche que encendí la máquina por primera vez, la casa se llenó del aroma de un armario viejo, una mezcla de madera, alcanfor y ropa guardada. El pedal se deslizó suavemente y la puntada salió recta como un camino, lo que para una costurera es una promesa de paz. Trabajé hasta tarde sin darme cuenta de que la luna ya había entrado por la ventana. Alrededor de las 3, cuando todos dormían, alguien llamó a la puerta con 3 golpes secos y acompasados. Me quedé paralizada, con un hilo entre los dedos, porque en mi barrio solo llaman a esa hora cuando hay malas noticias. Mi corazón quería hacer más ruido que el reloj y caminé hacia la entrada con los pies bien apoyados en el suelo para no despertar a nadie. Abrí despacio y el pasillo estaba vacío, pero una sombra, como la de una persona alta con algo parecido a una bata, se extendía por el suelo, donde la luz no llegaba. Cerré la puerta rápidamente, tragué saliva con dificultad y volví a la máquina, fingiendo que solo estaba cansada. En cuanto toqué el pedal, el amuleto del ojo azul vibró como si tuviera vida propia y la aguja, que antes funcionaba con suavidad, empezó a engancharse en la tela sin que yo supiera por qué. Recorté el hilo sobrante, cambié el hilo, limpié el prensatelas, pero nada ayudó. Así que me quité el amuleto, lo guardé en el bolsillo y recé para que Dios me diera paz, porque la oración es la única medicina que existe sin receta. Al día siguiente llegaron 2 pedidos nuevos, idénticos, de mujeres que no conocían. Querían ropa reforzada por dentro, con doble forro y pequeños bolsillos invisibles que no se notaran al doblarse.
Pregunté con cautela por qué y sonrieron con torpeza, diciendo que era para guardar documentos y medicinas, algo para viajes largos. Mientras anotaba sus medidas, vi su reflejo en el espejo. Por un instante, sus ojos parecieron dos bolas de cristal, frías y sin fondo. Empecé a coser y con la primera puntada, la máquina volvió a funcionar a la perfección, como si el problema de la mañana anterior se hubiera solucionado. El colgante se movió solo sobre la madera, girando hasta que el ojo azul me miró fijamente, y eso me provocó un escalofrío en la nuca, como un cosquilleo. Le di la vuelta al talismán y continué, recordando tener cuidado con los últimos retoques para que ningún bolsillo delatara su secreto. Mientras terminaba el primer vestido, oí que un coche se detenía afuera, 3 golpes en la puerta y una vez más, nadie en el pasillo. Mi esposo dijo que trabajaba demasiado y que eso me da visión, como dicen los vecinos cuando la mente distorsiona la realidad. Prometí descansar, pero la verdad es que la necesidad mide nuestro sueño con una regla corta. En el segundo vestido se rompió el hilo y maldije en voz baja, porque no me gusta que los niños me escuchen hablar mal. Al apuntar la aguja, vi un pelo enredado en la bobina, grueso y oscuro, como si hubiera crecido dentro de la máquina. Saqué el hilo con asco y me quedé mirando el agujero por donde respiraba la bobina. Dentro había algo que parecía papel doblado, del color de un hueso viejo. Usé las pinzas y lo saqué. Era una tira de palabras escritas a mano, letras inclinadas que deletreaban en un español torcido. No le pidas nada a Dios mientras coses. Se me heló el pecho y corrí a tirarla a la basura, pero la tira se desprendió y se deslizó sola sobre el colgante, pegándose a él como si hubiera encontrado su sitio. Salí a respirar y la calle estaba en silencio, un silencio que solo experimentamos cuando la noche azota la ciudad. La vecina del número 12 fumaba en la ventana, y casi le pedí que entrara, tomara un café, charlara sobre el precio de los frijoles, cualquier cosa para distraerme. Decidí volver y cerrar las cortinas, intentando superar el miedo por costumbre, como quien aprende a vivir con una gotera porque el techo no cambia. Empecé a coser de nuevo y solo paré cuando oí a mi hija gimotear en su habitación, asustada por un sueño en el que alguien, con la mano fría, le acariciaba el pelo. A la mañana siguiente, 2 mujeres de la iglesia vinieron a pedir donativos para la feria, y reservé retazos de tela buena y pequeñas flores para decorar la mesa. Una de ellas vio el colgante y dijo que parecía un mal de ojo, pero que el diseño no era el mismo y que debía ser bendecido. Asentí y lo guardé, prometiendo pasar por la parroquia antes de cerrar. No llegué a tiempo porque una de las mujeres que tomaba pedidos regresó a toda prisa diciendo que tenía que apretar aún más los bolsillos del forro para que no se caiga nada si nos apresuramos. Lo ajusté y mientras cosía noté que el pedal respondía mejor cuando mis pensamientos estaban en silencio. Si intentaba rezar, la aguja se atascaba. Si cantaba una canción tonta, la puntada se aflojaba. Si permanecía en silencio, la tela obedecía. Eso me asustó más que un golpe en la puerta a altas horas de la noche, porque era como si a la máquina no le gustara mi fe. Terminé las piezas y las envolví en papel de estraza, escribiendo los nombres sin temblar, a pesar de las ganas de dejarlo todo y salir corriendo. Lo entregué en la puerta, y las chicas me pagaron más de lo acordado, mucho más, como si también compraran mi silencio. Al caer la noche, el aroma de la ciudad cambió, y la casa parecía más pequeña, como ropa encogiéndose al sol. Me acosté junto a mi esposo y fingí dormir, pero mi oído permaneció atento como una ventana que no se cerraba. A las 3 volvieron a llamar, y un susurro de la nada pronunció mi nombre como si lo supiera desde antes de que yo naciera. Abrí la puerta con la valentía que nos da cuando no tenemos a nadie más a quien preguntar, y vi, por un instante, la silueta de alguien alto, con una túnica oscura, el rostro oculto por un resplandor que parecía provenir de su propio pecho. El aire olía a alcanfor la primera noche, mezclado con un metal frío, dulce y extraño. Me tembló la mano y el colgante se me cayó del bolsillo, rodó hacia la sombra y aterrizó a sus pies. Cuando me agaché para recogerlo, la sombra retrocedió un paso y desapareció, devorada por el pasillo, como si la casa se hubiera tragado a un visitante. Al día siguiente, la hermana de una de las chicas apareció a recoger una barra de bar equipada y llegó con los ojos rojos. Dijo que la habían parado en una carretera lejana y que habían encontrado cosas que no eran suyas en el forro y que ahora todos estaban en shock y nadie sabía qué pasaría.
Me quedé allí, con la cinta métrica al cuello, sin palabras, escuchando cómo mi propia respiración se convertía en un martillo. La mujer pidió cancelar el otro pedido y se fue sin mirar atrás, dejando una pregunta en el aire que nadie quiere responder. Pasé la tarde armándome de valor con un cepillo de ropa, como quien limpia un sofá tras la visita de un desconocido. Tomé el colgante del lateral de la lavadora y lo até a un cordón de zapatos, con ganas de tirarlo a la basura, pero temía que volviera por la puerta como una carta sin dirección. Decidí llevarlo a la iglesia para que el cura lo bendijera, y a cada vuelta sentía el collar más pesado, como si me hiciera llegar tarde a un encuentro no deseado. A mitad de camino, un golpecito corto e invisible en la nuca me hizo tropezar y el colgante raspó el suelo con un ruido como el de un cristal al morder una piedra. Entré a la parroquia sin aliento y esperé a que el sacerdote terminara la confesión, sentada en la última fila, abrazándome. Le conté lo que pude, sin nombres, y él escuchó como quien recoge agua con ambas manos, sin criticar el descaro de quien la derramaba. Dijo que a veces los objetos llevan pactos antiguos y que lo mejor sería romper el vínculo con la oración y la determinación, sin dejar espacio para la añoranza del desconocido. Rezamos allí mismo, y cuando roció agua bendita sobre el colgante, un sonido metálico fino atravesó la nave y casi me disculpé con los santos. Regresé a casa sintiéndome más ligera, queriendo creer que todo se había convertido en un recuerdo. En la cocina, mientras calentaba café, sentí que la casa respiraba como un pulmón enorme. Mi hija corrió diciendo que alguien me llamaba desde el pasillo, y le dije que era el viento, que el viento nos llama cuando nos echa de menos. A las 3 volvieron a llamar, esta vez no a la puerta, sino al lateral de la cafetera. 3 golpes idénticos, de dentro a fuera. Esta vez no abrí la puerta. Me quedé frente a la máquina como quien se enfrenta a un perro furioso, aferrada al crucifijo que colgaba en la ventana. Mi deseo de rezar era un torrente, y no lo contuve, aunque temía que el hilo me frenara el resto de mi vida. Dije en voz alta que mi trabajo es honesto, que mi casa tiene dueño, que quien entra sin permiso no se queda. La máquina respondió con un clic seco, el pedal se presionó solo, y la aguja subió y bajó 3 veces sin tela, en el vacío, antes de detenerse. Al día siguiente le devolví la máquina al hombre del mercado, aunque había perdido dinero, porque la paz tiene un precio, y ya estaba pagando mi tranquilidad con noches de insomnio. Intentó convencerme de que me la quedara, diciendo que era una pieza rara, bien hecha, que cualquiera que entienda de costura echa de menos algo así cuando la deja ir. Insistí y me fui con las manos vacías, y por primera vez en semanas, el resto de la mañana se llenó del sonido de la gente, no de sueños metálicos. En casa, abrí las ventanas para que entrara la luz del sol, lavé el suelo con agua salada y colgué la ropa como banderines de fiesta. Los golpes nunca volvieron y las noches poco a poco aprendieron a no morder. Todavía me despierto a las 3 a veces por la costumbre que crea el miedo y permanezco en silencio, contando hasta 100, esperando un susurro que me llame. Cuando no lo hace, vuelvo a dormir, abrazada a la almohada de los niños, y el sonido que oigo es la respiración de alguien que sueña con cosas hermosas. Si alguien me pregunta qué queda, digo que ningún trabajo vale la pena cuando une nuestro nombre con el de alguien que no da la cara. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Diego y les voy a contar lo que me pasó. Crecí cerca de la vieja estación de autobuses, donde los autobuses echaban humo y los anuncios de billetes prometían ciudades que solo conocemos de oídas. Mi padre decía que el camino es a la vez una promesa y una deuda, y que quienes cargan equipaje aprenden a medir a las personas por el peso de sus maletas. Cuando enfermó, tomé el carro de hierro y empecé a empujarlo de un lado a otro como quien empuja su propio destino para evitar que se caiga. En la estación de autobuses, la noche tiene un sonido particular, hecho de ruedas, pasos y susurros que no parecen voces. He aprendido a reconocer de lejos quién necesita ayuda de verdad y quién busca la oportunidad de desaparecer con algo que no es suyo, porque el pasillo enseña más rápido que la escuela. Fue una de esas mañanas tempranas, mientras los bares cerraban sus refrigeradores, que un hombre con chaqueta azul me llamó por el apodo que solo usa mi madre, sin haberme visto nunca. Dijo que necesitaba enviar un paquete pequeño, discreto y bien cuidado, y me preguntó cuánto le cobraría por llevarlo al autobús en el andén 12 sin pasar por la taquilla.
Dije que no hacía ese tipo de trabajo y señalé el mostrador de información, porque mi trabajo es empujar equipaje, no tentar a la suerte. Sonrió con una comisura de los labios que no parecía la de alguien que ha perdido una discusión y abrió la mano, mostrando una moneda azul que parecía haber dormido en el fondo de un río. «Es un guardián», dijo, haciendo rodar la R de una forma que me recordó a gente de lejos, y añadió que con eso nada me tocaría. Luego, como quien afila una cuchilla con algodón, me pidió que no le pidiera nada a Dios mientras tuviera la moneda conmigo. No acepté de inmediato, pero la madrugada exige decisiones que el día juzgaría con más rigor. El paquete era un sobre rígido, demasiado ligero para contener el precio que ofrecía, y mis cuentas en la libreta no querían ponerse rojas. Agarré el carrito y subí la rampa, y el sonido del hierro contra el cemento sonó más fuerte de lo debido, como si los escalones intentaran advertirme de algo. Lo dejé en el portaequipajes del autobús, recibí un saludo rápido del conductor y regresé con la mano sudorosa, la moneda azul pegada a mi piel como hielo caliente. Esa mañana me di un golpe en la cabeza contra la almohada y dormí sin rezar, no por obediencia, sino por cansancio y miedo a descubrir que mi oración había perdido sentido. Desperté con 3 golpes fuertes en la puerta, tan precisos que parecían un ensayo. Me levanté con el corazón en la garganta y abrí, encontrando el pasillo exactamente igual que siempre, salvo por una sombra en la pared, alta y delgada, vestida con algo parecido a una túnica. La sombra permaneció allí un segundo más de lo que mi valor pudo soportar, luego se retiró como agua corriendo, dejando en el aire un olor agrio y metálico que no era óxido ni cocina. Al día siguiente, el hombre de la chaqueta azul estaba en el andén de enfrente, hablando con una pareja que fingía no temblar. Me vio y agitó 2 dedos, como quien llama a un perro sin decir su nombre, y fingí no entender el gesto. Aún así, al caer la tarde, reapareció a mi lado con otro sobre, la promesa de más dinero y la frase repetida como una contraseña: «No le pidas nada a Dios». La moneda me pesaba en el bolsillo, como si hubiera engordado, y descubrí que la culpa también tiene peso. Las entregas se convirtieron en parte de mi turno, y el mundo parecía organizado para que siempre me encontrara con el andén correcto, el inspector distraído y el conductor de aspecto neutral. Un colega, un viejo conductor de autobús, me preguntó si me estaba asociando con gente que no hace cola, y me reí entre dientes, negando con la cabeza como quien ha dejado de mentirse a sí mismo. De vez en cuando intentaba rezar en silencio, pero las palabras se me pegaban en una especie de algodón húmedo, y la moneda caliente parecía vibrar como un ser vivo. En casa, mi hermana dijo que soñaba con alguien golpeando el cristal de la ventana con la punta de los dedos, pidiendo entrar sin decir por qué. Una tarde, un policía nuevo pasó por el andén, se ajustó la gorra y me preguntó mi nombre con pura amabilidad. Respondí sílaba por sílaba y sentí un sudor frío en la piel, incluso con el calor de la estación de autobuses, con la gente, el diésel y la prisa. El hombre de la chaqueta azul desde lejos se inclinó para que lo viera y le puso la mano en el pecho, donde algo brillaba bajo la tela como un ojo inmóvil. En ese momento comprendí, sin palabras, que la moneda que me dieron era la parte visible de algo que prefería observar el mundo desde atrás. En casa, los golpes seguían, siempre a las 3, siempre con 3 toques, y mi madre empezó a despertarse con el rosario en la mano, como quien se aferra a un salvavidas. Me preguntó, con la delicadeza que usan las madres para no molestar a sus hijos, si corría peligro. Le dije que no, que era el cansancio matutino, que la mente hace ruidos cuando el cuerpo se esfuerza demasiado, y prometí acostarme más temprano. Las promesas, he aprendido, son como las maletas. Cuando están demasiado llenas, se rompen al primer tirón. La gota que colmó el vaso fue cuando un niño perdido se me acercó para preguntarme por direcciones. Quería saber de dónde salía el autobús al pueblo de su tía, y en su mirada se reflejaba la urgencia de alguien que solo quiere volver a encajar en un abrazo. Tenía un sobre en el bolsillo del abrigo con instrucciones para que me llevaran al andén 12:30, un lugar que ni siquiera existía en el mapa, y el niño me jaló al otro lado sin darse cuenta de que me estaba salvando. Cambié de ruta por su culpa, perdí la hora acordada y la moneda se calentó hasta que me quemó el muslo como un carbón con piel.
Esa noche, los golpes no provenían de la puerta, sino del techo, al ritmo de mi miedo. La habitación se oscureció de una forma que la luz no solucionó, y el pasillo se llenó de una corriente de aire que ninguna ventana abierta podía explicar. La sombra de la túnica negra se cernía sobre el armario, larga y delgada, como si alguien más alto que nuestra casa estuviera en la calle y su cuerpo hubiera atravesado el yeso. Pronuncié el nombre de Dios sin voz, apenas formando la palabra con la boca, y la sombra extendió los dedos como si marcara algo en la pared. Al día siguiente, el hombre de la chaqueta azul no apareció, pero la sensación de ser observado se me pegaba a la nuca como un sudor febril. Decidí devolver la moneda y terminar lo que había empezado por miedo y terminado por costumbre. Fui al río que corre por detrás de la estación de autobuses, más acequia que río, y tiré la moneda. Oí el sonido del cristal en el agua, un tintineo que parecía demasiado alegre para lo que significaba. Durante unos minutos me sentí ligero, como cuando era niño y volaba una cometa pensando que el cielo estaba hecho para mis manos. La claridad duró hasta que el primer autobús de la noche encendió las luces hacia el andén 12. Un revisor que rara vez me habla me llamó por mi nombre completo, y esto, en la estación de autobuses, es señal de que alguien me entregó un sobre con una acusación y una firma falsificada. Me preguntó si había visto a un hombre con chaqueta azul, si sabía algo sobre billetes comprados a nombre de personas ya fallecidas, si estaría dispuesto a abrir mi bolso por cortesía. Lo hice, y dentro solo había agua, pan y una foto desteñida de mi padre sonriendo en otra época. Me liberaron, pero comprendí que cualquier libertad que me dieran a partir de entonces estaría sujeta a una estricta vigilancia. Regresé a casa preparado para más redadas, y encontré silencio. La calma, al principio, fue más extraña que la conmoción, porque perdemos la normalidad cuando el miedo se vuelve rutina. Dormí de lado, con la mano apretada en un puño sin una moneda, y soñé con un pasillo iluminado donde nadie pedía permiso para entrar porque todos eran de casa, y la túnica negra se había convertido en una capa que cubría a un niño. Unos días después, el hombre de la chaqueta azul apareció en la fila del café, sin prisa, como si hubiera venido a comprar pan, no a un destino. Me miró como si me contara los huesos, y me preguntó si aún llevaba el guardián. Le dije que no, que lo había tirado al río, que había recuperado el derecho a pedirle a Dios lo que mi boca conoce desde la infancia. Sonrió, pero esta vez con expresión preocupada, como si hubiera dejado caer un vaso caro al suelo, y dijo que, sin guardia, la cuenta vendría con intereses. Nada ocurrió esa mañana, ni la siguiente, y empecé a pensar que ciertas amenazas dependen más del miedo que de la fuerza de la amenaza. Los golpes se desvanecieron hasta convertirse en recuerdos que el oído a veces recicla cuando la ciudad se vuelve demasiado silenciosa. El olor a metal agrio se desvaneció de las sábanas, y la sombra de una túnica negra, cuando aparece, es solo la cortina danzando al viento que llama a la ventana sin pedir permiso. Empecé a rezar de nuevo como quien vuelve a caminar después de una caída, midiendo mi ritmo, dando gracias por poder caer y levantarse. Hoy trabajo en el almacén tras las taquillas, lejos de los andenes donde la prisa convierte a la gente en humo. Reviso cajas bajo luces brillantes sobre la mesa y he aprendido que los nombres y pesos deben coincidir en el papel para que nadie desaparezca por el camino. Sigo cruzando con gente con chaquetas azules, camisas a rayas y el corazón apesadumbrado, y cumplo mi función sin cargar con lo que ya no me cabe. Si me preguntan qué me queda, digo que ninguna moneda que exija silencio a mi fe puede comprar la paz de volver a casa y saber que la puerta, al cerrarse de golpe, es solo el viento que endereza la noche.